colposcopía y otro de vacunas. ¿Ya? Entonces serían para los siguientes encuentros. La de cáncer de cuello uterino la voy a desarrollar yo y ustedes pues la desarrollan en seminario, vacunas y colposcopía. ¿Ya? Entonces vayan haciendo otros dos grupos. ¿Cuántos grupos son? ¿7? Son 7. 7, ¿no? Ya. Porque ya expusieron 2 grupos en el primer aporte, ahora exponen otros 2 grupos, pues. Con 3 grupos de repente, porque cosa que para el tercer aporte quedarían 2 grupos nada más. Quedan 5 grupos, son total 7. Yo me he puesto 2. 2. Quedan 5. Quedan 5, ¿no? Ok. Ya vemos qué grupos van a hacer. Muy bien. Entonces, este tema es sumamente importante y al que más importancia le vamos a dar, en realidad van a ser 4 sesiones de cuello uterino. Esta, la de cáncer de cuello uterino, que es en el próximo encuentro, los dos seminarios, ¿ya? Y más o menos, de esas 4 clases, el examen final va a entrar casi la mitad de las preguntas, de las 20 más o menos 10, o 9 por lo menos. Ya, entonces, les recomiendo que le tomen mucha atención. Algún autor señalaba que cada vez que se muere una paciente con cáncer del cuello uterino, ¿ya? Se podría decir que se debería sentir avergonzado el gobierno, el sistema de salud, y para nosotros, que somos el personal de salud, constituye pues un fracaso. Un fracaso porque lamentablemente este proceso pudo detenerse en muchos momentos. Y más adelante vamos a ver con qué es la prevención primaria, secundaria, todos los factores de riesgo, todo eso vamos a comentar. Y el mismo tiempo que lleva la patología, ¿no? Entonces es un tiempo sumamente largo. Y en un tiempo tan largo, debemos sentir que se ha fracasado cuando una mujer llega a morirse por cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque en tantos de ese proceso patológico, en tantos espacios o en tanto tiempo, debió prevenirse, debió curarse oportunamente este cáncer de cuello uterino. Entonces, es un reto para ustedes ya en los próximos años, bueno, y para nosotros también, disminuir esta tasa de mortalidad a niveles mínimos, como de países desarrollados, ¿no? El cáncer de cuello uterino en países desarrollados es bajísima la tasa, es muy baja, porque es una patología sumamente prevenible, sumamente manejable, que puede ser curado oportunamente, a diferencia del cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? El cáncer de mama es una patología mucho más compleja porque desde que se instala el cáncer de mama ya es una enfermedad sistémica, o sea, empieza siendo una enfermedad sistémica. Por lo tanto, incluso encontrando lesiones muy pequeñas, podría ser que este cáncer ya haya hecho metástasis a distintos lugares, ¿no? Entonces es más complejo, mucho más complejo. En cambio, el cáncer de cuello uterino usualmente va en ascenso, va por continuidad, ¿no? Ya en estadios muy avanzados, podría decir que se meten en las cadenas ganglionares y todo, ¿no? Entonces, cosa que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar de las lesiones premalignas de cuello uterino. Ustedes pueden ver acá este cuello, puntito acá, aparentemente se le ve sano, pero si ustedes ven acá, ¿qué ven? ¿Qué pueden ver? Así es. ¿Miren? Esas lesiones blancas, ¿no? Que aparentemente pues, o sea, a simple vista eso no significaría nada. Pero si ya empezamos a entrenar nuestro ojito, entonces ya aprendemos a ver este tipo de lesiones.
Y obviamente si vamos a usar el colposcopio, pues nos va a ayudar mucho más, obviamente. ¿Ya? Pero a simple vista acá, por ejemplo, ya tenemos identificada nuestra lesión acetoblanca, ¿no? Se puede ver esa lesión acetoblanca. Eso cuando presenten, deben presentar, el grupo que haga colposcopía debe presentar muchas fotos de colposcopía, de lies de bajo grado, alto grado, de coilocitosis, de ascus, de agus, todo lo que tenga que hacerse tendrán que lucirse el grupo que haga colposcopía. Entonces, obviamente el cáncer de cuello uterino desde ya hace mucho tiempo, pues en algún tiempo solamente se había atribuido a trabajadoras sexuales, etc. Y se decía que se constituía una enfermedad de transmisión sexual porque en las monjas no existía, ¿no? ¿Ya? En 1940, Papa Nicolau empieza a desarrollar su test citológico, que es el que actualmente, lo practicamos, ¿no? Que es una prueba citológica en realidad. Y bueno, Papa Nicolau pues, era uno de esos autores que llegaron a disminuir en esos tiempos esta patología, la mortalidad en un 50% más o menos, que ya era un gran paso, ¿no? Ya era un gran salto que se dio para los 1940. Pero que lamentablemente en nuestro país, obviamente que se ha empezado a rutinizar el Papa Nicolau, pero no en los niveles que se esperaban, ¿no? Había una población que incluso se resistía a hacerse el Papa Nicolau, que actualmente existe. Afortunadamente cada vez es menor esa población, cada vez la gente está más convencida que tiene que hacerse esta prueba, ¿ya? Pero hay una cierta resistencia a hacerse este tipo de exámenes. Solamente el asistir a una consulta ginecológica para muchas mujeres desde hace unos años, pues podían pensar ellas que era un acto hasta denigrante, ¿no? Así lo pensaban. Pero ahora pues eso ha cambiado bastante este panorama y bien por todos, ¿no? Eso ha ayudado a que se disminuyan bastantes patologías. Estudios epidemiológicos mostraron asociación del virus del papiloma y el cáncer de cuello uterino. Entonces, obviamente la relación con el virus del papiloma es completamente estrecha, ¿no? Es casi su similar, el HPV con el SEA de cervix. Por eso es que, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de ovario, de otros cánceres, que el origen es sumamente diferente, que al cáncer de cuello uterino se le sigue considerando como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en el 2003 la FDA aprueba el test del papiloma con el ADN para tamizaje clínico, ¿no? Esta prueba, que actualmente se utiliza como una prueba de despistaje en muchos países, ¿ya? Que esporádicamente está ingresando también en nuestro Ministerio de Salud, porque he visto pruebas que mandan de los centros de salud con estos resultados de pruebas de ADN, ¿ya? Que es importante porque el porcentaje de fracaso es menor que el Papa Nicolau, ¿no? Cuando estamos hablando del Papa Nicolau estamos hablando de una eficacia de un 30 a un 70%, un promedio de 50%, ¿no? Pero cuando hablamos del uso del test del virus papiloma, estamos llegando hasta un 80% de eficacia más o menos. Entonces es una eficacia más alta. Entonces el virus del papiloma pues va a tener varios tipos, van a tener hasta 100 variedades, 100 tipos del virus del papiloma, pero los que invaden usualmente el endocervix, el exocervix y toda esa zona de transformación son 40 tipos, ¿no? 40 tipos. Y 15 de estos son oncogénicos. 15 de estos son oncogénicos.
Entonces, cuando se hace un estudio de la estructura del genoma del virus del papiloma, pues vamos a tener en su estructura las proteínas E1, E2, E3, E4, E5, que todas estas van a estar involucradas en la liberación viral, involucradas en la transformación, etc. Y esta E2 es importante en la regulación de la expresión, ¿no? A nivel de E6 y E7. Entonces, acá se representa de esta forma, asociado completamente a la E6 y E7, y en una forma temprana se puede dar esto. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener virus con potencial oncogénico bajo, con potencial oncogénico intermedio y con potencial oncogénico alto, ¿no? Entonces, dentro del grupo de virus con potencial oncogénico bajo, tenemos de los más importantes al 6 y al 11. El 6 y el 11, ¿qué producen? Condilomatosis, ¿no? Básicamente está completamente asociado a condilomatosis, y también el 6 y el 11, un porcentaje importante del 6 y 11 están asociados a LIEs de bajo grado. Después más adelante vamos a ver qué es un LIE de bajo grado, ¿no? Pero básicamente está asociado con condilomatosis, ¿ya? Los de alto grado son el 16 y 18, y estos intermedios también podrían considerarse en este grupo, ¿no? De los de alto grado, del 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56. ¿Ya? Pero estos serotipos, el 16 y 18, son los que están más asociados, los que tienen el más alto potencial oncogénico y los que más probablemente podrían causar el cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Una pregunta? Toda la secuencia que se va dando, la replicación viral, la integración viral desde los cromosomas, todo hasta que se produce el tumor, ¿no? Todo esto a nivel cromosómico. Entonces, el virus invade inicialmente a un cervix normal, es decir, un cervix normal, que posteriormente ya va a empezar a causar problemas citológicos, anormalidades citológicas por la infección del virus, y finalmente estas anormalidades citológicas o van a regresionar o van a progresar, ¿ya? Entonces, hay un tiempo, hay un tiempo que usualmente es corto, se podría decir entre 12 a 18 meses, más o menos entre 12 a 18 meses, que el virus o se va a mantener ahí, o se va a mantener esta patología ahí, o va a regresionar, o va a ser finalmente dominado, porque como es un virus, el organismo de la mujer va a desarrollar todas sus defensas y finalmente va a vencer a este virus. ¿Y ese tiempo cuánto es? Más o menos está calculado entre 12 a 18 meses. Y eso va a explicar por qué es que a una mujer con LIE de bajo grado se le hace solamente seguimiento con pruebas de Papa Nicolau por ese tiempo, cada 6 meses por ese tiempo. Y en ese tiempo de estar con pruebas positivas, ¿ya? En el segundo o tercer control, porque van a ser cada 6 meses esos controles, en el segundo o tercer control se va a hacer negativa esa prueba. Entonces, si no se negativiza ese examen de Papa Nicolau, si no se negativiza, se va a hablar de persistencia, ¿ya? Ojo. Y si hay persistencia,
así que sea un LIE de bajo grado, si hay persistencia, así que sea un LIE de bajo grado, esa mujer tendrá que someterse a una conización, ¿no? O sea, ya se habla de tratamiento. Entonces, LIE de bajo grado básicamente es observación, ya LIE de alto grado es tratamiento, pero LIE de bajo grado con persistencia es tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Cono. Tratamiento es cono, conización. ¿Ya? Entonces, progresión, regresión o persistencia. Eso puede pasar. Si progresa, obviamente, usualmente el LIE de alto grado de un inicio empieza siendo LIE de alto grado. ¿Ya? Y el LIE de bajo grado de un inicio empieza siendo LIE de bajo grado. Muy pocos LIEs de bajo grado van a hacer esa escalerita que subir de bajo grado a alto grado. ¿Y esto por qué sería? ¿Por qué creen? Porque el de bajo grado, no les estoy comentando anteriormente, si ustedes empiezan a relacionar, el de bajo grado usualmente está relacionado con los tipos 6 y 11. Está relacionado con los tipos 6 y 11. Y el de alto grado con 16 y 18. Entonces, el de alto grado va a debutar como alto grado. Pues hay algunos pacientes que se enojan, ¿no? Yo no tenía nada, doctor, usted no me han hecho mi seguimiento y ¡pum! De frente aparece el LIE de alto grado, ¿no? Entonces, es así, debuta así. Y el de bajo grado usualmente sigue siendo de bajo grado, en muy pocos casos progresa. Incluso en estos tiempos ya se habla del 1%, muy pocos LIEs de bajo grado progresan. Entonces, ya ¿a dónde progresan? A lesiones precancerosas, ¿no? Y las lesiones precancerosas van a progresar hacia un cáncer, y este cáncer, de ser un cáncer in situ, va a ser posteriormente un cáncer invasivo, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos un epitelio normal. Entonces, ¿dónde es la zona de transformación? ¿Qué es la zona de transformación? ¿Qué es la zona de transformación? Es la zona donde limitan el endocervix con el exocervix. Esa es la zona de transformación. Esa es la zona de transformación. Endocervix, lo que está hacia adentro, y exocervix, lo que se ve. Cuando colocamos el espéculo, vemos básicamente el exocervix, no vemos el endocervix, ¿no? Pero ahí es esa zona límite, esa zona limítrofe entre las dos, ahí está la zona de transformación. Entonces, esa es la zona preferida para el virus del papiloma. Esa zona le encanta, ¿ya? Pero gran parte de mujeres, afortunadamente, desarrollan su sistema inmunológico, crean sus defensas y logran dominar a este virus, ¿no? Y un porcentaje importante lamentablemente no lo hace. Entonces este epitelio normal va a ser infectado por el virus del papiloma, ¿ya? Y como va a ser infectado por el virus del papiloma, puede desarrollar un LIE de bajo grado o de frente un LIE de alto grado, ¿ya? Ahora, este LIE de bajo grado puede constituirse también en un LIE de alto grado, lo que les comentaba, pero usualmente no es así. Usualmente de frente aparece un LIE de alto grado. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, en la clasificación de Richard, ¿ya? Richard clasifica pues las lesiones en NIH1, NIH2 y NIH3, ¿no? Y esta clasificación posteriormente se discute en la ciudad de Bethesda, ¿ya? Y en Bethesda se ponen de acuerdo para hacer otra clasificación. Básicamente esto por el comportamiento de la patología, de la enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la clasificación de Richard ya ayudaba bastante. Entonces, la clasificación de Richard, que teníamos NIH1, NIH2 y NIH3, ¿no?
y básicamente era por hallazgos citológicos. Pero en el otro grupo, en la clasificación del OMS, que ya era por hallazgos patológicos, ¿ya? Se hablaba de displasia leve, moderada y severa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que se ha hecho en Bethesda? Se han asociado todas estas lesiones, y NIC2 y NIC3, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ, han pasado a ser los LIES de alto grado. NIC2, NIC3, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ, los LIES de alto grado, con un manejo completamente distinto, con un tratamiento, o sea, que ameritaban tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Conización. Y los LIES de bajo grado, ahí tenemos al NIC1, displasia leve, y en este grupo podríamos también incluir a las lesiones coilocíticas, podríamos incluir acá a los AGUS, a los ASCUS, ¿ya? Y en el otro grupo de LIES de alto grado podríamos incluir a los HSIL, ¿ya? O los AX-H, que también estarían dentro de los LIES de alto grado. Muy bien. Entonces, estos grupos, ¿dónde van a ir con la acción de los factores de progresión? Si se van a activar esos factores de progresión, van a pasar a ser un carcinoma microinvasivo y posteriormente un cáncer invasivo, ¿no? Todos estos pasos se van a ir dando pausadamente y en mucho tiempo. Entonces, células apicales normales, la infección por el virus del papiloma, de donde pueden generarse los NIC, de acuerdo a la clasificación de Richard. Estos van a regresionar. ¿Por qué van a regresionar? Porque va a actuar el sistema inmunitario, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Ya? Y si no va a pasar eso, va a pasar a ser un carcinoma invasivo. Bueno, y cuando hablamos de factores de riesgo, vamos a estar con la edad de inicio de relaciones sexuales, por lo que ustedes van a hacer vuestra actividad en colegios. No sé si ya lo estarán coordinando eso, ¿ya? Que va a ser importante trabajar a ese nivel con los chicos de la secundaria. Número de compañeros sexuales, multiparidad, ¿no? Esto ya es más en personas mayores, ¿no? Básicamente esos dos factores sería muy bueno que trabajemos a ese nivel con estos chicos, que pongamos nuestro granito de arena como estudiantes de la universidad que son. También es importante la edad en la primera gestación. Obviamente, si se va a embarazar una niña, a veces hay niñas que se embarazan a los 13 años, 14, 15, 16, 17. Imagínense la posibilidad de que desarrolle un cáncer de cuello uterino es más posible, es mucho más posible. Factores demográficos socioeconómicos, baja condición socioeconómica, bajo nivel educativo. Este es un factor un poco más difícil de controlarlo, porque esto se va a reflejar sobre todo en la zona periférica, en la zona rural o en la zona urbano marginal, ¿no? Donde lamentablemente el nivel de educación de estas personas no va a hacer que el acceso a estas pruebas que se deben hacer las mujeres sea más dificultoso, ¿no? Sea mucho más dificultoso. Pero igual, es nuestro trabajo, o sea, eso debemos entenderlo nosotros. O sea, tenemos que ver las estrategias, los mecanismos de cómo llegar a estas personas que prefieren no hacerse estos tipos de exámenes o simplemente no les importa.
Entonces tenemos que hacer que esta población entienda finalmente que si no se hacen estas pruebas podrían tener una enfermedad grave e incluso morir. Otros factores, el tabaco, el uso de anticonceptivos orales. Cuando hablamos de uso de anticonceptivos orales, usualmente hablamos de anticonceptivos orales por un periodo largo. Cuando hablamos de un periodo largo, más o menos unos 5 años, ¿no? Entonces, no hay que asustar a la gente ni alarmar a la gente, porque si una mujer va a usar un par de años, 2, 3 años los anticonceptivos orales, no va a haber este problema, no se va a dar. Y más adelante vamos a ver por qué se produce, por qué se asocia al uso de anticonceptivos orales, ¿no? Aparte que hay dos puntas acá en anticonceptivos orales que podrían podrían considerar un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino y un factor preventivo de cáncer de ovario, ¿no? Eso deben saberlo. O sea, los anticonceptivos orales pueden causar estas dos cosas completamente diferentes. Obviamente, si es una paciente portadora de PVH, pues ya tiene un gran factor de riesgo. Y en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en pacientes que se les administra corticoides, en pacientes con enfermedades degenerativas tipo lupus, etc. ¿Ya? O en pacientes oncológicos, de por sí, pues la predisposición va a ser mucho más alta, porque los quimioterápicos de por sí van a bajar las defensas de esos pacientes, etc. NIG, neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? Entonces, ¿qué se define? Pues con una normalidad del cuello uterino confinadas en el espesor del mismo. El espesor del epitelio es más o menos de 0.25 milímetros, son lesiones subclínicas, ¿ya? Entonces, en este estadio, cuando tenemos este tipo de lesiones premalignas, ¿qué ocurre? Que la paciente no va a tener ningún síntoma, básicamente no va a tener absolutamente ningún síntoma. No va a tener dolor, no va a tener ni siquiera flujo vaginal, porque los flujos vaginales ya se dan un estadio un poquito más avanzado, no va a tener nada en especial. Entonces, el hallazgo va a ser básicamente el examen citológico, de rutina que se hace, o la prueba de PCR, ¿no? Entonces, en la microscopía, ¿qué se va a encontrar? Anaplasia, atipia nuclear, modificaciones del nucleolo, actividad mitótica incrementada, todo esto es un hallazgo de patología, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación de Richard, según la extensión de la alteración en la estratificación del epitelio, vamos a tener el NIC1, que va a comprometer el tercio inferior, el NIC2, los 2 tercios inferiores, y el NIC3, que va a comprometer todo el espesor del epitelio. Entonces, básicamente es un estudio citológico, y este es un estudio anatomopatológico, la displasia leve. Esa es la diferencia usualmente. Algunos no lo diferencian de esa forma. Entonces, el NIC1 es un hallazgo citológico que tiene una relación que correspondería a una displasia leve. El NIC2 es otro tipo de lesión que correspondería a una displasia moderada, el NIC3 una displasia severa y el otro NIC3 un carcinoma in situ, ¿no? Si tenemos un NIC3 como hallazgo citológico, ¿ya? Como hallazgo citológico no vamos a encontrar un carcinoma in situ, no vamos a tener un hallazgo in situ. El carcinoma in situ es un hallazgo anatomopatológico, ¿ya? Y es anatomopatológico no solo con la toma de una biopsia, sino con el uso del cono. Obviamente, el cono cervical nos va a decir si es un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Por eso que cuando se habla de cono, podemos mencionar que la conización
La conización es un tratamiento, pero más bueno va a ser, en este caso se va a usar como una prueba diagnóstica, que en la mayor parte de veces resulta siendo un tratamiento, ¿ya? Pero si en el cono encontramos que esta paciente ya tiene un cáncer invasor, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una histerectomía radical, ¿no? Si ya no es un cáncer in situ y es un cáncer invasor, estaríamos hablando de una histerectomía radical. Por lo tanto, el paso de un LIE de bajo grado hacia un carcinoma in situ, pues tiene que demostrarse con un cono. Si no hacemos el cono, podría ser que se nos ocurra hacer de frente la histerectomía. Y si hacemos solamente la histerectomía y no hacemos la histerectomía radical, podríamos cometer un grave error. Por lo tanto, hacer el cono es un paso obligado. Es un paso obligado. O sea, no podemos saltarnos de frente de un hallazgo citológico o por biopsia, un hallazgo anatomopatológico. No podemos saltarnos de frente a la histerectomía. Tenemos que pasar por el cono. Tenemos que pasar por el cono. ¿Me entiende? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, por eso que hay muchas pacientes que nos van a plantear en el consultorio y doctor, ¿por qué no me sacan de frente el útero? ¿Por qué me van a hacer ese examen? ¿Ah? Entonces es por eso que tienen que explicarles, o sea, que tienen que hacerse primero el cono para ver qué tipo de lesión es y para ver qué cirugía se va a hacer en adelante, ¿ya? Porque si no hacemos el cono podemos cometer un grave error, ¿no? Ahora hay situaciones en las que no se puede hacer cono. Por ejemplo, en un cuello empotrado, en un cervix empotrado no se puede hacer cono, ¿no? Entonces, en esos casos sí, pues, hay que hacer una histerectomía de frente. Muy bien. Un epitelio normal, un cervix normal. Acá tenemos un cervix infectado, ya con las lesiones acetoblancas. Acá tenemos ya lesiones, esta es una lesión acetoblanca gruesa, que usualmente va a corresponder a un LIE de alto grado, y algunas lesiones finas por acá, ¿no? Usualmente esta es lesión, y acá hay incluso mosaico. Entonces, eso lo vamos a ver cuando hagamos colposcopía. Acá también tenemos lesiones en mosaico, ¿no? Y esto pues no es un cáncer. Lamentablemente muchas veces estamos en emergencia, una mujer viene por sangrado, le hacemos una ecografía, ecográficamente no le encontramos nada, pero colocamos el espéculo. Por eso la especuloscopía es un examen obligado, es obligado. Si al consultorio de emergencia le va a venir una mujer por sangrado, siempre coloquen en el espéculo. Si colocamos el espéculo y el cervix tiene un sangrado activo, un sangrado vivo, entonces es posible que ese sea por un cáncer, ¿ya? Y eso es lo que ocurre acá. A esta paciente le pusieron el espéculo y encontraron ya un cáncer invasor de cuello uterino, lamentablemente. Todo lo que pudiéramos hacer antes de esto se debió hacer. Entonces este hallazgo, pues, ¿qué sería? Constituiría un fracaso, ¿no? De todos, del gobierno, del sistema de salud, de todos. Lo mismo, ¿no? Infectado por el virus papiloma, que va a progresar o va a regresionar, va a dar lesiones precancerosas, luego va a invadir eso y finalmente se va a producir un cáncer. Membrana basal, epitelio escamoso normal, acá ya le incluyeron la coilocitosis. La coilocitosis también, pues, como les dije, constituye un LIE de bajo grado. Este es un LIE de alto grado, hasta acá son LIEs de bajo grado y LIEs de alto grado.
Este es el punto de división. Entonces, acá quienes están, la coilocitosis, el NIH1, puede ser la displasia leve, ¿ya? Acá también está el AGUS y el ASCUS. Y los LIES de alto grado, el NIH2, NIH3, que pueden ser la displasia moderada, severa, carcinoma in situ, ¿no? Los AXH y los HSI. NIH1, NIH2, NIH3, cáncer invasor. La clasificación de Richard, ¿no? Richard todavía esta clasificación lo propuso en 1967, los NIH, ¿no? Y Regan, que es una clasificación más histopatológica, más anatomopatológica, leve, moderada y severa, todavía lo propuso en el 1953, ¿no? Y Papa Nicolau trabajó todavía en los años 49, en muchos años. Hasta que finalmente, actualmente, la clasificación que más usamos son la clasificación de Bethesda, que está vigente desde 1991, donde están los LIES de bajo grado y los LIES de alto grado. Entonces, el Papa Nicolau en esos tiempos, pues había la clase 1, 2, 3, 4, 5, ese grupo. En el sistema Bethesda, la normal, la típica, la displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma escamoso invasivo y el adenocarcinoma, ¿no? Todo esto entonces la normal está dentro de límites normales. En la atípica va a haber cambios reactivos o reparativos. Es así como nos informan a veces los patólogos, cambios atípicos nada más. Entonces, cuando nos mencionan cambios atípicos, usualmente un resultado de ese tipo va a meritar ampliar el estudio diagnóstico, ¿no? Bueno, de repente vamos a necesitar una colposcopía más, vamos a necesitar una biopsia, agregar una biopsia para definir el diagnóstico. Ya cuando encontramos una displasia, células epiteliales escamosas anormales de significado no determinado, estos son los ASCUS, ¿ya? Y la displasia leve, que es el de bajo grado, moderada de alto grado, severa de alto grado, ¿no? Carcinoma in situ es una lesión de alto grado también. Muy bien, el adenocarcinoma podría ser, por eso que en el 100% de veces no podemos atribuir esto al virus del papiloma, ya, porque el virus del papiloma está relacionado completamente con el carcinoma escamoso, ¿no? Pero el adenocarcinoma podría ser que no sea de origen HPV. Entonces, por eso que no podemos atribuir completamente todos los casos de cáncer de cuello uterino al virus del papiloma, por esta razón. Porque hay casos de adenocarcinoma, que puede ser un adenocarcinoma de repente metastatizante o primario de cuello, porque usualmente el adenocarcinoma más se da en endometrio. Usualmente más se da en endometrio. Entonces, en la historia natural encontramos un origen, una zona de transformación, ahí es donde le gusta estar a este virus, que va a comprometer el endocervix y por continuidad el exocervix. El endocervix mide más o menos 30 milímetros por 7 milímetros, va a afectar las glándulas endocervicales, van a estar a 5 minutos de profundidad. Lo mismo que habíamos comentado anteriormente, cuello uterino normal, infección por el virus, cambios relacionados con el virus, NIH1, NIH2, NIH3, cáncer invasivo. De modo que la displasia leve, o el NIH1, más o menos el equivalente del NIH1, progresa más o menos un 16%, la moderada un 30% y la severa un 38%. Ese es el porcentaje más o menos de cómo progresa, ¿no? Persiste un 22%, 16% y 19%, ¿no? Y regresiona, la displasia leve un 62% regresión.
incluso ahora se habla de un 80%, una regresión sumamente amplia. ¿En qué tiempo un epitelio normal pasa a una displasia leve o moderada en 1.62 años más o menos, ¿no? Después de una displasia, de un epitelio normal a una displasia moderada o severa, 2 años, 2.20 años. Y de un epitelio normal a un carcinoma in situ, más o menos en un promedio de 4 años y medio. El promedio, ahora se habla de más tiempo incluso, de más tiempo, ¿no? Pero esos son los tiempos promedio. De cáncer in situ a cáncer invasor, en 3 años el 11% más o menos, en 5 años el 22% y en 9 años el 39%. Toda la cantidad de tiempo que se toma este virus desde causar una lesión premaligna a causar un cáncer invasor. Es bastante tiempo, y en todo ese tiempo se ha podido prevenir, se ha podido actuar en esa paciente, ¿no? Por eso es que tenemos que tomar muy en cuenta eso, tarea de todos. LIE de bajo grado, significado clínico, es muy común en jóvenes, son lesiones pequeñas, 15 al 20% progresan al LIES de alto grado, 80% persisten o regresionan. No es el 80% regresiona. Entonces, en LIE de bajo grado, ¿qué virus? Comentábamos qué virus son los que actúan, el 6 y el 11. El 10 al 20% del virus son de alto riesgo y el efecto es citopático, ¿no? Entonces, todos los exámenes que podemos hacer, hay que hacerle un examen clínico ginecológico a la paciente, el test de Papa Nicolau, el test de Schiller, la colposcopía, la biopsia dirigida, el cono, el estudio endocervix. Todos esos estudios más adelante los vamos a ver de qué se trata, cómo se realizan. Entonces, Papa Nicolau, que es este señor, que en esos tiempos lo que se hacía era un extendido de células exfoliadas del exo y el endocervix. Tenía una sensibilidad del 30 a 70%, es muy, hay mucho fracaso, eso es lo malo del Papa Nicolau en las pruebas. Una especificidad del 90%, falsos negativos de 30 a 50% y falsos positivos 5 a 70%. Todo lo que se usa en Papa Nicolau, ¿no? Los hallazgos citológicos. Entonces, ¿qué se encontró? ¿Qué es el Papa Nicolau? Tiene una alta sensibilidad, pocos falsos negativos, alta especificidad, pocos falsos positivos, sencillo de realizar, no produce incomodidad ni dolor, bajo costo. Entonces, por eso que esa prueba aún es válida, y más en nuestro país, que tratamos de evitar que los costos sean altos, ¿no? Entonces, en un flujo normal, tenemos un Papa Nicolau positivo, ¿qué hacemos? Hacemos inmediatamente una colposcopía, ¿no? Y si en la colposcopía vemos una lesión, observamos una lesión premaligna, podemos inmediatamente tomar una biopsia, y esa biopsia la mandamos a patología, ¿no? Entonces, una biopsia dirigida. Y en la biopsia dirigida nos puede salir un NIC1, NIC2, NIC3, un cáncer in situ, ¿no? Entonces ya va a necesitar esa paciente un tratamiento. Ahora, si en esa prueba, en la colposcopía, sale todo normal, entonces hay que repetir el Papa Nicolau cada 6 meses. Actualmente se repite cada 6 meses. Y cuando hay una persistencia es que se hace un cono diagnóstico, ¿no? Entonces, algo importante es que la citología más la colposcopía, la citología nos da más bajo que esto, la citología más la colposcopía podemos hacer un diagnóstico incluso hasta de un 98.8% de pacientes, tienen una eficacia mucho más alta.
esta combinación, ¿no? Y ahora incluso se hace la prueba del IVA, que la otra vez no me contestaron que es la prueba del IVA. Eso lo vamos a desarrollar ahora. Entonces todos son estos hallazgos colposcópicos que lo vamos a desarrollar cuando hagamos colposcopía. El grupo que haga colposcopía, acá ya tienen como un esquema para en qué basarse, pero obviamente tienen que hacer una presentación mucho más amplia, mucho más completa, ¿no? Sobre todo donde tengamos bastantes imágenes. Todos son estos hallazgos colposcópicos que podemos encontrar en lesiones, ¿no? Usando el ácido acético, usando el Dugol. Tratamiento se va a dar cuando llegamos a un diagnóstico adecuado, cuando encontramos un grado de displasia. Entonces, cuando damos tratamiento, cuando hay un LIE de alto grado. De LIE de alto grado para arriba se da tratamiento. LIE de bajo grado, seguimiento. Ojo, dos cosas completamente diferentes. Entonces va a depender también de la edad de la paciente. Si es una paciente jovencita, ¿ya?, y tiene un cáncer in situ, ¿qué le haríamos? No tiene hijos. Un cono, obviamente. Pero si encontramos a una paciente con un cáncer in situ, y ya es una mujer de 50 y tantos años, una histerectomía, ¿no? El deseo de gestación de la paciente, la extensión de la lesión obviamente va a definir qué es lo que vamos a hacer, y hay que hacer un seguimiento, sobre todo en los días de bajo grado, ¿no? ¿Qué tratamiento se puede usar? La terapia ablativa. Observación es en los días de bajo grado, sobre todo, en los días de bajo grado. La terapia ablativa, que es podríamos decir la electrocauterización, que ya no se usa mucho en estos tiempos. Ahora se habla de la termocoagulación, que actualmente me parece que está implementando el MINSA como una alternativa más en el tratamiento de los LIEs de bajo grado. Ojo, la crioterapia también se está usando en los LIEs de bajo grado, y la ablación con láser, el cono láser, que sí se puede usar en LIEs de alto grado. Y los tratamientos resectivos, acá tenemos los conos, que pueden ser el cono LID, el cono láser y el cono frío. ¿Qué es el cono frío? ¿Alguien sabe qué es el cono frío? ¿Qué es el cono frío? Bueno, el cono frío era un tratamiento resectivo, que es el que más se usaba hasta hace muchos años, ¿no? Porque era básicamente hacer un cono con un bisturí con punta fina, y hacíamos una incisión en forma de cono pericervicalmente, ¿no? Tratando de pescar toda esa zona de lesión y llevarnos pues toda esa zona de transformación, ¿no? Sacábamos un conito. Si se hace, actualmente también se hace en algunos casos, es una prueba que produce bastante sangradito en la paciente, es una cirugía un poco más cruenta, y por lo tanto la recuperación también va a ser más lenta, y usualmente estas pacientes luego de esta cirugía necesitan ser hospitalizadas, ¿no? Entonces es un examen más invasivo, el cono LID, no, que el cono frío. El cono LID, que actualmente se hace, es el examen de elección, el examen que más hacemos, es con una asa de LID. Es una cita de LID que está conectada a un electrocauterio, y con esta cita vamos a sacar un trozo del cuello, también en forma de cono, que es un examen resectivo también, pero mucho más rápido, menos sangrante, menos invasivo, ¿ya?
y por lo tanto la recuperación también de los pacientes va a ser mucho más rápida, ¿no? Pero no siempre pues se va a hacer un cono, un cono líquido. Ya si es una lesión con márgenes amplios o un cuello grande o una gran multípara, usualmente son más candidatas para hacer un cono frío, ¿no? Y el cono láser, que aparentemente es una prueba con mejores resultados que las dos, que usualmente no lo hacemos acá porque no tenemos el material para hacerlo, ¿no? Me parece que hacen esto en otros países o en algunos lugares del mundo. Y finalmente, pues la histerectomía, ¿no? Terapia ablativa. Destrucción tanto en extensión como en profundidad de la zona de transformación y epitelio con una recesión. Entonces acá nos llevamos, pues toda esa zona de lesión la reseccionamos, la resecamos. Y eso lo mandamos al patólogo. Entonces, ¿qué va a hacer el patólogo con su cono? Lo va a estudiar minuciosamente, pero ¿qué va a estudiar? Sobre todo los bordes de la lesión. Sobre todo los bordes de la lesión. El patólogo debe ser sumamente cuidadoso con estudiar los bordes de la lesión. Si esos bordes están sanos, ¿ya? Si esos bordes no están comprometidos, entonces podríamos decirle a esa paciente que está curada. Obviamente se le va a seguir haciendo un seguimiento, pero podríamos decirle que está curada. Pero si esos bordes están comprometidos, entonces nuestro siguiente paso, ¿qué va a hacer? Hacer una histerectomía. Ahora, si esos bordes nos indican que no solo es una lesión premaligna, sino es un cáncer invasor, entonces pues a esta mujer se le hará una histerectomía radical, ¿no? Radical. Ahora, cuando ya viene una paciente, al consultorio sangrando y con un cáncer avanzado, un cervix sangrante, y cuando hacemos el examen ginecológico ya en el tacto vaginal y rectal encontramos que ya están comprometidos los parametrios, todo. Esa paciente pues no se va a recomendar más bien hacer ni cono ni nada, solamente se le toma una biopsia y hay que iniciar el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, que solamente eso lo hacen los oncólogos, ¿no? Ya no es candidata a ser operada para nada. Es una historia completamente diferente, el manejo es completamente diferente. Eso básicamente lo hacen los oncólogos. Vamos a desarrollar algo nosotros, pero no nos corresponde. No nos corresponde, y a nosotros lo que nos corresponde es trabajar en los primeros niveles, ¿no? Esa es nuestra tarea. Entonces, para la terapia ablativa, los requisitos, la zona de transformación es completamente visualizada en la colposcopía. Se va a ver. La biopsia está de acuerdo con la citología. Es importante que haya un acuerdo de la biopsia con la citología. Si en la citología nos informa el patólogo que es un NIC3 o un LIE de alto grado, y en la biopsia resulta que nos informan que es un LIE de bajo grado, o al revés. En el Papa Nicolau nos pueden informar que es un LIE de bajo grado y en la biopsia nos dicen que es un LIE de alto grado. Eso juega a favor de la lesión más avanzada, en este caso el de alto grado. Si es un Papa Nicolau con un LIE de alto grado y una biopsia con una displasia leve, corresponde a hacer un cono. O sea, se maneja como un LIE de alto grado. ¿Entiende? Y viceversa. Si el Papa Nicolau nos habla de un LIE de bajo grado y la biopsia nos habla de un LIE de alto grado, igual se maneja como un LIE de alto grado, por lo tanto, se hace un cono. ¿Entiende? También es importante hacer el curetaje endocervical, porque cuando hacemos una colposcopía vemos la zona de transformación, a veces no se ve, pero no vemos el endocérvix, no vemos. Por lo tanto, por eso acostumbramos hacemos un curetaje endocervical.
que nos puede ayudar también bastante en este tipo de lesiones, ¿no? Y ¿qué otro requisito para la terapia ablativa? No hay sospecha citológica o colposcópica de invasión oculta, ¿no? Muy bien. Entonces lo que se hace actualmente es la termocoagulación y la crioterapia, ¿no? La crioterapia, ¿en qué lesiones sobre todo se usa? Y no está claramente definido, tanto la crioterapia como la termocoagulación, no está definida actualmente su eficacia, de que ayudan o no ayudan en un tratamiento del IE de bajo grado. Por eso es que en gran parte de los casos solamente se hace seguimiento, ¿ya? Pero sí se usa, ¿no? Se hace la crioterapia y la termocoagulación, actualmente lo está implementando el Ministerio de Salud, que podría ser que reduzca la progresión de esos líes de bajo grado, que pasen a ser de alto grado o pasen a ser un carcinoma in situ, etc., ¿no? Entonces, para eso se usa la crioterapia y la termocoagulación. En líes, ojo, del líes de bajo grado. En el IE de alto grado no se hace crioterapia y no se hace termocoagulación. ¿Qué se hace? Cono. Eso me trae la cabecita. En IE de alto grado se tiene que hacer sí o sí cono. Puede ser cono frío, puede ser cono LIG, puede ser cono láser, pero se hace cono. Básicamente los equipos tienen algunas ventajas porque el equipamiento es un poco barato, no necesita anestesia, es rápido, no utiliza electricidad, ¿no? Desventajas: no hay pieza operatoria, no hay que estudiar, ocasiona disconfort, produce bastante flujo vaginal y producen un flujo vaginal prolongado, ¿no? Probablemente son efectos muy parecidos los de la termocoagulación. Sería una terapia ablativa con láser CO2, que no lo estamos usando, pero hay muy buenas referencias sobre el láser CO2, que sí, el láser CO2, se puede hacer cono con láser CO2 y los resultados son muy buenos, ¿no? Por tanto, las terapias receptivas: cono láser, cono LIF, cono frío y histerectomía. Esas son las terapias receptivas. Todos estos, ¿cuándo se hacen? En líes de alto grado. Cono láser, ventajas, la anestesia local, obtiene pieza operatoria, cicatrización rápida con mínimo disconfort, la nueva zona de transformación se hace visible. En cono láser, la gran desventaja que es un tratamiento costoso y mayor entrenamiento. Por eso que no lo hacemos en nuestro medio. Ese es el cono LID, desde la cita del LID, lo que les mencionaba. Se conecta a un electrocauterio y eso nos va a permitir sacar un trocito del cuello en forma de cono. Y acá pues, con esta cita nos llevamos justo toda la zona de transformación. Ese es un cono LID. Las ventajas del cono LID: es un procedimiento sencillo, rápido, ambulatorio, se usa anestesia local, trata todos los grados de NI, se obtiene pieza operatoria para enviarlo a anatomía patológica. La cicatrización es rápida, hay un mínimo disconfort, buen seguimiento colposcópico, relativamente barato, no es caro, es más barato incluso que un cono frío, ¿no? Desventajas: el equipamiento, limitaciones en lesiones extensas, daño térmico a los bordes de sección, ¿no? Eso a veces los patólogos se quejan, que hay un daño térmico, que no se pudo estudiar bien por el daño térmico. Con el LID, ¿qué complicaciones puede dar? Sangrado en un 1 a 8% de pacientes, celulitis pélvica o abscesos anexiales, estenosis cervical, deformaciones del cuello uterino. Recurrencias. Cono frío: indicaciones: colposcopía no satisfactoria, sospecha de lesión mayor, una lesión más grande, entonces ahí optamos por hacer un cono frío. Curetaje endocervical positivo, que es una lesión más profunda, que no lo vamos a poder alcanzar con la cita del LID.
una disociación citohistológica, cuando no esté muy claro el resultado, no estén de acuerdo el diagnóstico de Papa Nicolau con el estudio patológico, cuando exista un adenocarcinoma in situ. Nos había mencionado que el adenocarcinoma in situ podría ser más que sea un adenocarcinoma de endometrio que se está prolongando a cuello uterino. Entonces, en este caso, pues, más recomendable hacer un cono frío, una biopsia de microinvasión también, ¿no? En un IGE extenso, difícil seguimiento, no se cuenta con otros métodos de tratamiento ambulatorio. Ahí le pescamos el cuellito con 2 pinzas serinas y hacemos la incisión que les mencionaba con un bisturí, ¿no? La histerectomía. ¿En qué casos? En cervix empotrado y difícil seguimiento. ¿Cuándo se hace la histerectomía? De frente, cuando hay un cervix empotrado. No se olviden de eso. Pregunta de examen, ¿ah? Y nada más. Bien, chicos, entonces espero que hayan asimilado la importancia de este tema. Espero que ustedes sean los próximos actores en la reducción de la muerte por cáncer de cuello uterino, sea cual fuere la especialidad que opten, ¿no? Porque eso es tarea de todos. Es una patología que lamentablemente provoca muertes usualmente en madres jóvenes, pues dejando familias rotas, vulnerables, hijos abandonados, etc. Todo el daño que puede producir esta patología. Muy bien, ya se pusieron de acuerdo para la actividad de responsabilidad social. Cada delegado Ya para la próxima van a decir qué colegios van a ir, ¿eh? Muy bien, pues terminamos.